Todos recordamos con cierta nostalgia aquel tiempo en el que Mario juntaba bitcoins o cualquier otro tipo de criptomoneda golpeando su cabeza contra unos ladrillos o cuando revoleaba empanadas contra unos bichos malos para llegar a izar la bandera del mini castillo. Pero videojuegos como ese no nos dejarían recuerdos tan fuertes si no fuera por la banda sonora que acompañaba a cada uno de ellos y que marcaron la infancia de toda una generación. Lo que hoy denominamos música 8-bit o chiptune. Sí, eran los tiempos de la NES o Nintendo Entertainment System, una consola cuyas características técnicas eran la panacea del momento. 2 kilobytes de RAM, 256 por 240 píxeles de resolución, un procesador de 8 bits y, lo que más nos interesa en este video, hasta 5 canales monofónicos para el audio, es decir, para las épicas bandas sonoras sintetizadas cuyas melodías tarareamos hasta el día de hoy. Los canales 1 y 2 eran de onda cuadrada, por lo que sonaban idénticos entre sí y dada su riqueza de armónicos eran mayormente utilizados para la melodía y contramelodía. Cada uno de estos canales podía tener hasta 3 clases de sonidos distintos de acuerdo a la amplitud de onda que se le daba, de 12,5%, 25% y 50%. El canal 3 correspondía a una onda triangular, utilizada preferentemente para los bajos, dada su menor riqueza armónica y la capacidad de generar sonidos más percusivos. No podía modificar su intensidad, es decir, sonaba siempre igual de fuerte, pero sí se podía modificar su tono para generar ese híbrido entre bajo punzante y percutido. El número 4 correspondía al canal de ruido blanco, el cual tenía dos modos distintos con hasta 16 sonidos cada uno, por lo que podías lograr un total de 32 sonidos distintos. El quinto y último canal, Differential Pulse Code Modulation. ¡Hola, señor Francis! En resumen, el canal de samples, donde podías introducir un sonido real y samplearlo digitalmente. Claro, no iba a sonar 100% como el sonido original, pero comparado con los otros canales más sintéticos, este resultaba bastante más real. Por lo que en total podríamos tener 3 sonidos melódicos funcionando en simultáneo, 2 ondas cuadradas y una triangular, lo cual nos serviría para poder crear un acorde o un pad, por ejemplo. En aquellos casos en donde necesitara colocar un acorde de 4 notas, simplemente podríamos omitir la quinta, como en este ejemplo de un Do Mag 7. Para crear nuestra banda sonora 8-bit vamos a necesitar los siguientes elementos. 1. Un DAW o multipista. Si no contás con uno, te dejo el link del que utilizo cotidianamente, Reaper. Al final te dejo otro video donde te explico cómo utilizarlo desde cero. 2. Un VST que emule estos sonidos. Para ahorrarte trabajo, te dejo el link de esta página que ves en pantalla para que puedas descargarlo. Vas a encontrar muchos, pero vos tenés que bajar y seguir bajando. Ponele voluntad. Bueno, acá está. Entras en este que dice NES VST, por si hacía falta que fuera más obvio. GG. Fue creado por Matt Montag, así que no queda más que agradecerle. Thanks. Matt. 3. Haber viciado durante horas con estos jueguitos. ¿What? Mentira, no es necesario, pero ayuda. No es todo, pero con más ayuda. Y listo, vamos a componer. Vamos a construir nuestro tema desde arriba hacia abajo, es decir, comenzamos creando una melodía pegadiza o al menos tarareable. Para este ejemplo decidí utilizar la escala de re dórico. Luego creamos una segunda melodía con la que armonizaremos la primera y completaremos aquellos espacios dejados por la melodía principal.
aplicando lo que se denomina complementación rítmica, es decir, cuando una voz se calla, otra continúa cantando. A continuación creamos un bajo con la onda tipo triangular donde solamente tocaremos octavas en forma de corchea tan, 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 sobre la fundamental de cada acorde, y al final de cada frase le haremos un pequeño cierre, o sea, así. Agregamos unos buenos efectos con el canal de ruido blanco pensando en que el mismo funciona como un conjunto de percusión, sobre todo de tambor y platillo, como si fuera una batería. Si estás pensando en plan de hacer un tema 8 bit real, recordá que los canales son monofónicos, por lo que no vamos a poder colocar dos sonidos actuando a la vez. Por último, agregamos un sonido que tengamos grabado o descargado de alguna librería de samples. En mi caso, elegí un kick, es decir, un golpe de bombo para reforzar la zona de los graves de mi tema. Tenés que presionar debajo de la onda de audio donde dice load y ahí buscar el sonido en cuestión para que sea ampliado por el VST. Para que me resultara más fácil, lo pensé en conjunto con el canal de ruido blanco, como si entre los dos formaran la batería del tema. Listo el pollo, sin efectos ni nada por el estilo, porque bien gracias que teníamos 5 canales de audio. El resultado final suena algo así. Ahora ya podés crear tu propia banda sonora para videojuegos 8 bit o pixel art. Si llegaste hasta acá y te gustó el video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.